buenas tardes, es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 21 de agosto de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte publicó sentencia que invalidó disposición de Nayarit que suspendía a servidores públicos por filtrar datos de carpetas de investigación. En sentencias de feminicidio es posible exhortar a autoridades para que implementen medidas de no repetición y satisfacción, determinó la primera sala. La segunda sala invalidó disposición de ley de ascensos y recompensas que negaba condecoración a militares por haber estado bajo proceso. La ministra Ríos Farjat presentó libro en homenaje a víctimas de feminicidio. En las noticias fue publicada la sentencia del Pleno que invalidó disposición de Nayarit que establecía la suspensión de servidores públicos que divulgaran información clasificada. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 107/2021, en la que invalidó la porción suspensión o del párrafo primero del artículo 261 bis del Código Penal de Nayarit, que establecía la pena de suspensión para la persona servidora pública que, entre otras acciones, difundiera, comercializara, intercambiara o compartiera imágenes, audios, videos, información clasificada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos e instrumentos relacionados con el procedimiento penal en relación con hechos constitutivos de delito. La disposición no establecía una temporalidad mínima ni máxima para la pena de suspensión, lo que generaba incertidumbre jurídica entre las personas servidoras públicas. Además, la pena resultaba vaga e imprecisa y, por tanto, producía arbitrariedad en su aplicación por parte de los servidores públicos. La Corte precisó que la disposición violaba los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad de las normas penales, que establece que deben ser lo suficientemente claras y precisas para que los destinatarios las comprendan y se eviten arbitrariedades. Los efectos de la sentencia se determinaron retroactivos al momento que la norma entró en vigor, es decir, al 8 de junio de 2021. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Corte también publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 113/2024, en la que invalidó el artículo 234 ter del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que establecía el delito de uso de bienes de procedencia ilícita, ya que se establecía de manera amplia y ambigua, careciendo del elemento subjetivo relativo al conocimiento que debe tener el sujeto que hace uso de bienes de manera ilícita, por lo que aunque la adquisición se hiciera de buena fe, podría sancionarse a alguien sin que en realidad se tuviera la intención de actuar en contra de la ley. Además, la norma presentaba una notable vaguedad conceptual, lo que violaba el principio de seguridad jurídica al permitir que su aplicación se realizara de forma arbitraria. La primera sala estableció que el feminicidio es un fenómeno de crisis social que exige de niveles relevantes de protección estatal, por lo que su realización permite formular un exhorto a las autoridades del Estado para que emitan medidas urgentes de no repetición y de satisfacción orientadas a visibilizar la gravedad del delito y su alarmante incremento, prevenir su realización, redignificar la memoria de las víctimas y transmitir un mensaje de reprobación oficial de los hechos. Reiteró que este delito es la expresión más indignante de violencia contra la mujer por razones de género, especialmente cuando se comete contra menores de edad. Ante este panorama, estimó que el Estado está obligado a contribuir a prevenir este delito, a implementar medidas de no repetición y satisfacción cuando existe una sentencia condenatoria y cuando del expediente se desprendan factores de riesgo y que la autoridad haya incumplido con su obligación de hacer frente a este fenómeno. Indicó que las medidas de no repetición son relevantes para evitar que sucedan de nuevo este tipo de hechos. Entre estas medidas pueden encontrarse la construcción de caminos, instalación de casetas de vigilancia, colocación de botones de auxilio y cámara de seguridad para proteger sobre todo a niñas y adolescentes.
mientras que las medidas de satisfacción tienen como fin reintegrar la dignidad de la víctima, lo que se puede lograr mediante la construcción de la estatua de la víctima menor de edad en el lugar del suceso y mediante una disculpa pública, lo que implica un compromiso de que este tipo de hechos no se repetirán. La segunda sala de la Corte estableció que el artículo 61, fracción quinta de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos violan el derecho a la presunción de inocencia. La sala explicó que, de acuerdo con un criterio de la primera sala, la presunción de inocencia obliga a los juzgadores a evitar que se apliquen medidas que equiparen a un imputado con un culpable, es decir, prohíbe cualquier tipo de resolución judicial que anticipe la pena. La norma en cuestión prevé que se perderá el derecho a recibir la condecoración por perseverancia si el militar interrumpe sus servicios por haber estado sujeto a un proceso penal con independencia de que se haya resuelto la prescripción de la acción penal. Es decir, se le niega el derecho a recibir la condecoración sin que exista una sentencia condenatoria, lo que implica que la norma privilegia la presunción de culpabilidad a pesar de que se determinó la prescripción de la acción penal. La sala explicó que la falta de impulso procesal por parte de las autoridades o su actuación poco diligente no puede generar perjuicio al gobernado y afectar derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Personal de la Defensoría Pública Federal brindó asistencia jurídica a migrantes agredidos por personal de la Sedena. La Defensoría Pública brindó asistencia jurídica a 18 personas migrantes que fueron víctimas de agresión por parte de elementos de la Sedena en Chiapas. Solicitó al Ministerio Público que se les reconociera como víctimas y se les asegurara la asesoría jurídica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, se gestionó la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias ante el Instituto Nacional de Migración. 2 de las personas lesionadas recibieron atención médica especializada en un hospital de alta especialidad de Tapachula. Sin embargo, la Sedena las trasladó nuevamente al centro migratorio en Huixtla, lo que revictimiza y vulnera el principio de no repetición. De las 18 personas asistidas, 3 de ellas fueron trasladadas a la Ciudad de México y el resto fueron liberadas posteriormente sin medidas de protección adicionales. La Defensoría Pública lamentó que las autoridades no facilitaron información sobre las personas extranjeras que fallecieron en esta condenable agresión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Le informamos que ya puede escuchar en Spotify y en YouTube el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que en esta ocasión aborda los pormenores del nuevo órgano de administración judicial que sustituirá parte de las funciones del Consejo a partir de este 1 de septiembre. El especialista Ricardo Corral Luna explica su integración y funcionamiento, así como los retos que tendrán en el marco de la nueva integración del Poder Judicial de la Federación. El órgano administrativo no se trata nada más de gestionar recursos o personal, se trata de contribuir al objetivo del Poder Judicial de la Federación en el ánimo de generar condiciones para una mejor calidad en la impartición de justicia. Vamos a una pausa, le invitamos a que permanezca con nosotros. Al regresar, impugnan proceso para mejorar etiquetado de alimentos. Agradecemos que continúe con nosotros para enlazarnos con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en el edificio sede de la Corte, en donde fue presentado el libro Floreciendo a pesar del dolor, homenaje a las víctimas de feminicidio. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la zona de murales de la Suprema Corte, donde se presentó el libro Floreciendo a pesar del dolor, homenaje a las víctimas de feminicidio, que coordinó la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y Mateo Mancilla Moya. La ministra explicó que en la primera parte de la obra se analiza la sentencia que emitió la primera sala de la Corte en el caso Mariana Lima Buendía, en la que determinó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio.
celebró la lucha que durante 13 años llevó a cabo la señora Irinea Buendía para demostrar que la muerte de su hija fue por feminicidio y no por suicidio, como lo denunció el esposo de la víctima, quien finalmente fue sentenciado por feminicidio. Escuchemos. Una sentencia que estaba destinada a convertirse en referente para juzgar casos de muertes violentas de mujeres, porque es la primera sentencia dictada por este tribunal donde ordena pautas mínimas e indispensables para considerar colmada una investigación por feminicidio. Ha sido una evolución trágica el haber tenido que llegar a que el feminicidio se tipificara como delito en México, pues constituye un reconocimiento expreso a las alarmantes estadísticas que dan cuenta de un desdén sistémico e histórico para identificar, juzgar y prevenir el más grave acto de violencia que puede cometerse en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Precisamente en la presentación de este libro participó la señora Irinea Buendía, quien narró la lucha que llevó a cabo durante 13 años para alcanzar justicia para su hija y que ahora dice la impulsa para seguir luchando a fin de combatir el feminicidio. Por eso precisamente es que sigo luchando, porque no solo quiero justicia y justicia para mi hija, quiero justicia y justicia para todas. Todas valen, todas duelen, ni una es más, ni otra es menos. Son nuestras hijas. Y que no podemos permitir que la mano feminicida se siga levantando para seguir cortando vidas. No es posible. A la presentación del libro acudieron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes de la primera sala de la Corte que emitió la sentencia en el caso Mariana Lima. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. En más temas, la Suprema Corte cuenta con una publicación que aborda los avances en los precedentes del Tribunal Constitucional sobre el derecho al cuidado. El derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado fue reconocido el pasado 7 de agosto como un derecho humano autónomo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este derecho, reconocido por primera vez por un tribunal regional, ya no depende de otros derechos como la salud, educación y el trabajo, entre otros. Todo ser humano tiene derecho a contar con tiempo y espacio para brindar, recibir o procurarse cuidados. En este sentido, las instituciones gubernamentales deben desarrollar marcos normativos e infraestructura pública para garantizar este derecho. Para tal fin, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una obra donde expone y explica definiciones en torno al tema, así como el avance hacia el derecho humano al cuidado en los precedentes del Tribunal Constitucional. Puede consultar El derecho humano a los cuidados, una agenda en construcción, editada por primera vez en junio de 2025 en www.scjn.gov.mx. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Los conflictos armados impactan de manera diferenciada y desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad que deben visibilizarse. En particular, infancias y mujeres, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Advirtió que las infancias son más vulnerables al reclutamiento forzado por grupos armados. Es común que les separen de sus familias, se ven obligadas a abandonar la escuela y su hogar, no reciben vacunas esenciales y experimentan graves niveles de desnutrición. Por su parte, las mujeres enfrentan violencia por razón de género, como la violencia sexual, usada para castigar, reprimir y humillar simbólicamente a las partes en conflicto. Experimentan tortura y tortura sexual. Además, ante desplazamientos forzados, pasan por una situación de vulnerabilidad agravada. Ante esta situación, el derecho internacional humanitario reconoce que las infancias requieren protección especial y cuidados acordes con su edad. A su vez, determina que deben implementarse medidas destinadas a la identificación y reunión familiar, así como normas especiales cuando participan en los conflictos.
Asimismo, reconoce la necesidad de procurar la protección especial de mujeres, principalmente frente a contextos de violencia sexual, la cual es un crimen de guerra. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, anunció que pondrá en marcha al menos 30 salas de oralidad en la entidad con la intención de modernizar y agilizar los procesos judiciales en el marco de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Consejo de la Judicatura del Estado de México aprobó la extinción de los juzgados tercero y quinto familiar del Distrito Judicial de Ecatepec a partir del próximo 25 de agosto. Los asuntos pendientes serán remitidos al juzgado segundo familiar en la misma localidad. Como parte de la reforma judicial, el Poder Judicial de Michoacán instalará una nueva sede en el municipio de Zitácuaro, con salas civiles y penales regionales. El magistrado presidente Gerardo Contreras supervisó el avance de las nuevas instalaciones. El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Chiapas concluyó de manera satisfactoria un procedimiento de mediación a distancia en materia mercantil, en colaboración con el Centro de Acceso a la Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tabasco. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ya un año de que integrantes de la JOFED acordaron suspender labores en todos los organismos jurisdiccionales para protestar por la reforma judicial, hoy ratifican su compromiso en defensa de la justicia y la integridad institucional. Por ello, llaman a la sociedad civil a sumarse a la lucha por contar con una judicatura transparente, responsable y sujeta al escrutinio público. Demandan que la judicatura no se subordine a intereses políticos ni económicos y que solo responda a los principios contenidos en la Constitución. Aseguran que hoy más que nunca es imperativo que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas monitoreen la conducta de quienes ostentan el poder de impartir justicia. La Sala Regional Jalapa confirmó la determinación del Tribunal Electoral de Quintana Roo que sobreseyó el juicio de nulidad que presentó un ex candidato a juez en materia civil y familiar de primera instancia en la entidad, quien señalaba que el diseño de la boleta en la pasada elección judicial presentaba irregularidades que fueron determinantes para el resultado de la elección, argumento que fue desestimado. El diseño de la boleta no puede considerarse una irregularidad sustancial que sea determinante para el resultado de la elección, ya que fue aprobado con anterioridad y se aplicó de manera uniforme a todas las candidaturas. La organización El Poder del Consumidor denunció que México sigue en falta respecto a la normativa para regular de manera adecuada el etiquetado de alimentos. Un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió una demanda de amparo promovida por la organización El Poder del Consumidor, en la que se documentan violaciones al proceso administrativo durante las discusiones de mejora regulatoria promovidas por la Secretaría de Economía en abril pasado. La organización aseguró que en dicho proceso se actualizó solo un numeral de la norma oficial mexicana 051 referente al etiquetado de alimentos y bebidas envasados en México, cuyas irregularidades representan violaciones a los derechos de consumidores, a la salud y a la información. También hablar y mencionar que desde el 2022 la autoridad tiene la obligación de emitir un reglamento de esta ley. Hasta la fecha no se ha emitido y la autoridad se ampara y se justifica en esta omisión reglamentaria para hacer estas prácticas, pese a que la ley también tiene reglas bastante claras. Denunciaron que la falta de especificidad en la dimensión del etiquetado frontal, derivado de la ausencia de dicha norma, es aprovechado por la industria para incurrir en malas prácticas y ocultar información que impacta en la salud. Establecidas para la protección de la salud de las niñas y los niños, de dos en específico, que son las que existen, de edulcorantes y de cafeína. Y ese refresco que está en la esquina yo lo volteé como para que podamos ver el comparativo, ¿no? O sea, todos esos demás refrescos claramente también tienen esos mismos sellos, es el mismo producto, pero como es un envase cilíndrico lo ponen en la esquina superior como de la etiqueta.
al posicionarlo en la tienda lo voltean y entonces el consumidor en la tienda pasa y no ve las etiquetas. Señalaron que desde hace 3 años se debió legislar sobre el tamaño de los sellos de advertencia de acuerdo con cada producto, pues en la mayoría de estos, las leyendas sobre edulcorantes no son legibles. Presentaron evidencia de buenas prácticas en países como Colombia y Argentina, donde los gobiernos han vigilado que el etiquetado en efecto sea frontal y visible, no importando si afecta la imagen de la marca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en más información, Naciones Unidas condenó las sanciones impuestas por Estados Unidos a 2 jueces y a 2 fiscales de la Corte Penal Internacional de La Haya por su investigación sobre crímenes de guerra en Gaza, presuntamente cometidos por Israel. Calificó este acto como un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial y una afrenta contra los estados parte de la Corte, el orden internacional basado en el derecho y sobre todo contra millones de víctimas inocentes. Por su parte, la Corte Penal Internacional reiteró que respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades perpetradas en Gaza y que seguirá cumpliendo sus mandatos sin inmutarse, en estricta conformidad con el marco jurídico adoptado por los estados parte, sin consideración a ninguna restricción, presión o amenaza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su repudio por el asesinato de al menos 8 policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones en Ayutla, Guerrero, durante un enfrentamiento armado contra grupos criminales. Urgió al Estado mexicano a investigar los hechos, considerando el involucramiento del crimen organizado, así como implementar políticas de seguridad eficaces contra este tipo de violencia. Los policías fueron emboscados en el comunal El Cortijo cuando realizaban rondines, además de que otros 5 elementos resultaron lesionados. La organización Fundar y la UNAM presentaron un documento en el que señalan al lenguaje inclusivo como una herramienta para impulsar derechos humanos. La organización Fundar presentó los criterios para un uso del lenguaje con enfoque de derechos humanos, con el propósito de abrir una discusión pública sobre quiénes están incluidos en la vida social y política de México. La representante de Fundar, Karen Valadez, señaló que este documento reúne reflexiones y aportes de organizaciones civiles para garantizar que el lenguaje reconozca y respete a todas las personas, independientemente de su género, identidad, orientación sexual, condición social o situación de vulnerabilidad. Lo primero que se van a encontrar acá es una visión política. Nombramos porque hacemos existir. Nombramos porque reconocemos, porque visibilizamos. El documento, elaborado en coordinación con la UNAM, incorpora el lenguaje inclusivo como una herramienta para transformar las relaciones de poder y fomentar los derechos humanos. Por su parte, el especialista de esta casa de estudios, Ruby Hernández, destacó que el lenguaje inclusivo no se limita a la gramática, sino que representa una apuesta política por la igualdad y la no discriminación. Las personas siempre estamos atravesadas por condiciones históricas, por condiciones materiales, por condiciones simbólicas que nos sitúan y nos dan una perspectiva propia. Eso no es una tragedia, es una cosa maravillosa. Aseguraron que el reto consiste en construir colectivamente formas de nombrar a las personas para reconocer la diversidad y contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que de acuerdo con las cifras recientemente publicadas por el INEGI, si bien se redujo la pobreza extrema en México, esta aún afecta al 5.3% de la población, que representa a 7 millones de personas, cuando la meta del Ejecutivo Federal es bajarla a menos del 2% para 2030. Indicó que las mujeres indígenas y afrodescendientes, concentradas particularmente en los estados con mayor población en pobreza, registran aún promedios superiores a la media nacional con 29.6%. Asimismo, existen amplios retos respecto a las carencias multidimensionales, como la falta de acceso a seguridad social en algunos sectores, carencia alimentaria y acceso a los servicios de salud y al agua en la vivienda.
Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 7 meses de 2025, el delito de extorsión en la capital del país registró un aumento de 280%. A la fecha se han reportado 834 casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra ascendió a solo 297. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reveló que en lo que va de 2025 se ha detenido a 380 personas por este delito, cifra mayor en 50% a la reportada en el mismo periodo del año pasado, mientras que los casos que se han judicializado en el mismo periodo aumentaron 149%. Llegamos al final de este corte informativo, agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a seguir los espacios de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde.